Licenciada, ¿cómo está? Muy bien. Está con nosotros la licenciada Danitza Barrera, farmacéutica, para hablarnos un poquito de, bueno, ahí en el reportaje veíamos bastante general y muy por encima lo que debemos tener precaución a la hora de viajar. Sin embargo, una de las cosas principales es un botiquín, sobre todo si vamos a un sitio, por ejemplo, en el interior donde no podamos conseguir aquel medicamento del cual dependemos por algún u otro motivo, o si vamos al extranjero en donde no sabemos si venden ese medicamento o simplemente hablan otro idioma y no vamos a saber cómo pedirlo, porque me ha pasado. Bienvenida, licenciada, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación nuevamente y siempre un placer estar aquí. Tan bella. Bueno, has dicho algo muy clave. Dependiendo del lugar hacia donde nos movamos, si fuera del país o en el interior o a qué distancia vayamos, también depende el tipo de botiquín que armemos, ¿no? Ajá. Entonces, los botiquines se arman en base a esto de los viajes y también en base a la cantidad de personas que va a viajar, si va la familia completa, si va uno solo. Con respecto a los medicamentos, para empezar por ese lado, es muy importante cuando uno viaja al exterior, como acabas de señalar, de conocer el medicamento que yo llevo, pero el nombre químico. ¿Por qué? Porque los nombres comerciales varían de país en país. Sin embargo, el nombre químico del producto es igual donde sea. Como por ejemplo acetaminofén. Ajá. Que un acetaminofén es acetaminofén aquí en la China y en la Conchinchina. Y en donde sea. O sea, para decirlo en buen panameño. O sea, porque hay un montón de marcas. Sí. Aquí y puede que en otros países no la conozcan. Por lo menos la Tylenol, el Panadol se conoce en toda América, pero no necesariamente en China. Sin embargo, paracetamol o acetaminofén. En China no vamos a conocer nada, doctora. Dios. El paracetamol, acetaminofén es lo mismo allá, donde sea. Porque esto se maneja, los nombres químicos son universales, ¿no? Ajá. Ok, esto básicamente, si usted se queda sin algún tipo de remesa de medicamentos. Hay algo bien importante, los botiquines no solamente son medicamentos. Cuando uno arma un botiquín existen 4 líneas principales que tenemos que tener en cuenta, que son los antisépticos, que son los jabones para limpieza de heridas, bueno, actualmente tenemos los alcoholes en gel, que es sumamente práctico. Hace tiempo atrás no era muy conocido el alcohol en gel y se usaban los alcoholes al 70%. ¿Y ese alcohol en gel sirve para heridas también? Claro que sirve, para heridas, para limpieza de áreas de heridas, para limpiar o desinfectar. Sí funciona, sin embargo, no tanto para heridas abiertas, más como para desinfectar las áreas y los instrumentos que vayas a usar para limpiar esa herida. Ajá, eso es bien importante. Y el alcohol que se debe usar, en el mercado vemos que existe alcoholes 96, 94%, 70%. La gente dice que, bueno, el que tiene el porcentaje más alto, ese es. No. ¿Por qué? Porque los alcoholes más elevados, 96, 94%, por lo general se utilizan para limpiezas de áreas o para hacer preparaciones. Ajá. El indicado debe ser siempre el 70%, que es el porcentaje correcto comprobado que elimina bacterias y que limpia áreas, o sea, que desinfecta. Ajá. Ese es el porcentaje que siempre debemos buscar. El 70%. Al 70%. Eso es bien importante. Pero no por, o sea, yo pensaría lo mismo, por lógica, si el de 70 mata las bacterias, el del 90 las asesina. No, porque al 70% es el porcentaje que después de muchos años de estudio y de diferentes, porque el alcohol realmente se trabaja bajo diluciones. El alcohol puro es muy volátil, se te va rapidísimo. Entonces, no tiene una estabilidad para actuar como desinfectante, pero al llegar al porcentaje de 70 es como diríamos, el idóneo para actuar sobre bacterias y para realmente tener la seguridad de una desinfección correcta. En pantalla tenemos nuestras líneas telefónicas que están disponibles para ustedes que nos están viendo a esta hora. Si tienen alguna pregunta para la licenciada Danitza Barrera, que es farmacéutica, y estamos conversando precisamente sobre el tema del botiquín que debemos llevar para estos carnavales, que mucha gente se va de viaje, o para cualquier viaje en general. Es muy importante llevar ciertos medicamentos y ciertas, ¿cómo le podemos llamar? Diríamos insumos. Ciertos insumos para limpieza de heridas, sobre todo si
si viajamos con niños. Exacto. ¿Qué diferencia hace si viajo con niños o adultos mayores? ¿Qué es lo recomendable que debo llevar? Bueno, es importante tener en cuenta que cuando hay niños y adultos mayores los cuidados son un poco más especiales. ¿En qué sentido? Hay que llevar medicamentos específicos para niños, las dosis son diferentes, las formas farmacéuticas, o sea, líquido, en tableta es distinto, las concentraciones y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y el caso de los adultos mayores es muy importante si estos adultos tienen algún tipo de enfermedad crónica que propia de la misma condición de la edad, ¿no? Porque puede ser la presión alta, a veces casos de diabetes también. O sea, estas personas tienen que tener su medicación siempre incluida, diríamos, de manera tácita en el botiquín. Si tuviéramos que armar un botiquín genérico para una persona normal que no sufre ninguna enfermedad, digo, yo cargo con las de la gastritis, las de la presión y todo. Yo cargo con un montón de pastillas. Es un botiquín aparte, personal. Exacto. Pero una persona que no padece ningún tipo de enfermedad, ¿qué debe llevar como un botiquín genérico? Un botiquín genérico sería los antisépticos, como acabamos de mencionar, el alcohol. También están los jabones, el clorexidina, que esto lo conseguimos. ¿Es la septidina? La septidina, correcto, que sería el nombre comercial. ¡Ups, sorry! Pero, ok, es bueno llevarlo porque es el indicado para limpieza de heridas, ya sea heridas por cortadura o por quemaduras. Puede utilizarse en ese caso. Yo tengo un galón en mi casa. Ay, Dios mío. Dosifíquelo porque no es muy económico, pero es muy, muy útil. Exacto. Y muy efectivo. De la siguiente línea sería agua oxigenada. El agua oxigenada se considera dentro de los antisépticos. Sin embargo, a veces cuando tenemos cortaduras muy profundas no es muy recomendable utilizarlo porque tiende a retrasar un poco la cicatrización. Ah, caramba. Entonces puede ser alrededor, pero usted utilice preferiblemente, o sea, lo hace alrededor y utilice luego el jabón que sí puede aplicarlo en la misma herida. Okay. Tenemos luego los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Una tijera de punta redonda para cortar las gasas. Básicamente se utiliza más la tijera, los termómetros. Un termómetro y bueno, hoy en día tenemos los digitales, antes era el famoso termómetro de mercurio. El digital es mucho más práctico, con un solo toque usted tiene la temperatura y con un solo ¿se toque. puede confiar en eso? Sí, realmente ellos tienen la misma efectividad que cualquier termómetro, incluso de mercurio. La efectividad es, diríamos, dice que no se debe decir al 100%, que nada al 100%, pero 99.9% de que se determina realmente la temperatura. Bueno, quizás me quedé cuando nació mi hermana ya hace unos 26 años y que definitivamente en aquel entonces todavía la tecnología quizás no estaba tan avanzada y no era tan exacto porque le tomábamos con el de mercurio y no funcionaba, o sea, funcionaba de una forma y decía un número y el digital decía otro. Decía otro. Lo que pasa es que actualmente ha mejorado porque incluso el tipo de batería que se utiliza es una batería de litio que al principio no era precisamente de litio y hay marcas que te garantizan, te tienen la garantía, o sea, ya se ha probado incluso a nivel de los hospitales, se utilizan todos son termómetros digitales, también porque aparte que son más exactos, son más higiénicos. El de la orejita, ¿no? El de la orejita, los taponcitos son desechables. Y para los bebés principalmente, los de oído, los rectales para bebés más pequeños y el famoso de la cabecita larga. Bueno, si hablamos del mercurio, porque estamos hablando, cuando hablamos de mercurio, que es las cabecitas largas, que son las normales debajo del brazo o debajo de la lengua, o el de la cabecita redonda, que era el rectal. Pero actualmente tenemos incluso digitales para todos esos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, esa sería dentro de los instrumentos lo básico. El siguiente renglón sería los medicamentos. Entonces, hay algo bien importante. Tener medicamentos en botiquines no significa que voy a tener todos los medicamentos que yo quiero y ahí si voy a la farmacia los compro y no. Existen medicamentos propios determinados para los botiquines. ¿Cuáles son? Tenemos que tener siempre un analgésico o un medicamento para control del dolor y para control de fiebre. Siempre el de la primera línea es el acetaminofén. ¿Por qué? Porque el acetaminofén tiene dos ventajas importantes. Hay un alto porcentaje de personas que son alérgicas a la aspirina. Entonces, esa persona que es alérgica a la aspirina puede tomar el acetaminofén sin ningún riesgo. Y es el único medicamento para control de fiebre y dolor para embarazadas.
Así que tienes muchas ventajas, menos riesgo de repente, porque no todo el mundo sabe si es alérgico o no a la aspirina. Entonces, la acetaminofén se ha colocado, se ha posicionado, digamos, en la primera línea dentro de los medicamentos que deben estar en un botiquín para control de fiebre y dolor. El siguiente, podemos decir algún tipo de medicamento para inflamación. Hay muchos que se inclinan por el ibuprofeno, pero preferiblemente más utilizar antiinflamatorios en gel, que son de acción local. Ajá. Por ejemplo, bueno, que tendremos que mencionar marcas. Y la gente conoce mucho lo que son los bálsamos mentoles. Para hablarlo bien general, Sí, ¿no? los bálsamos mentoles funcionan para desinflamar. Para desinflamar. El mentol tiene capacidad desinflamatoria o antiinflamatoria y también para el dolor. Ajá. Oh, wow. Y para las personas que evidentemente pues si van al interior y van a estar comiendo en las fondas y comiendo y tomando cosas que no regularmente comen y toman, ¿qué les podemos recomendar? Esa es la otra línea importante, los medicamentos para protección del estómago o antiácidos. Siempre usted debe tener o sus tabletitas, bueno, hidróxido de aluminio y magnesio, vamos a decir algunas marcas, de repente un gastringel, en tableta masticable es mucho más, las antiácidos en tabletas masticables son mucho más prácticos, porque tú no sabes, dependiendo del lugar donde vayas a estar, de repente no tienes... Pero son igual de efectivos. Sí, son efectivos. Lo que pasa es que depende de la cantidad de tabletas que tomes. Ahí si el dolor o el malestar es muy grande, puedes tomar de 1 a 2, a veces hasta 3 tabletas y luego tienes que masticar cada 6 horas. Depende de cuánto sea el malestar y las dosis correctas. Por lo general son medicamentos bastante seguros y puedes masticarlos y chuparlos. Tienen mucha facilidad. Hay personas que le cuesta deglutir también. Que algún tipo de antiácido que sea en polvo para disolver, no necesariamente a veces no tienes agua cerca. Entonces también tenemos que ver la viabilidad y lo que sea práctico en el momento y a donde vayamos a estar. De hecho, hay gente que va a áreas de difícil acceso o áreas donde el agua no es potable. También se recomienda pastillas potabilizadoras de agua. Pero casi aquí en Panamá no lo vemos mucho, ¿no? Más cuando vas a viajar a otros países, que de repente te dicen el agua no es buena. Algunos lugares aquí en Panamá te dicen el agua no es buena, la gente se lleva su botella, pero a veces no es tan fácil trasladar botellas a ciertas áreas. Se utilizan las pastillas potabilizadoras, que básicamente son pastillas con un porcentaje determinado de cloro que te sanitizan el agua por un periodo determinado de tiempo, 1 a 2 horas, lo puedes tomar y no es riesgo. Y cuando termine el efecto, ya, ya no tienes garantía, ¿no? Sí, se estila más en países en donde no todas las áreas tienen agua potable. ¿Qué otra cosa? Cuando tenemos dolor de estómago, pero ¿qué ocurre cuando tenemos la diarrea? También tenemos que tener medicamentos para el control de diarrea. Se habla, por lo menos, el que casi siempre se utiliza es la loperamida, que conocemos comúnmente como la Lomotil. Es importante tener en cuenta que las dosis o las cantidades de tabletas que tenemos en un botiquín debe ser dosis para una sola persona para un día. O, por ejemplo, si es acetaminofén, por lo general siempre es una tableta cada 6 horas, son 4 tabletas. O sea, es lo que yo debo tener realmente en un botiquín. Si voy a estar por mucho más tiempo, ya podemos hablar de más dosis, pero allí usted se puede apoyar en su farmacéutico. De hecho, usted puede ir a cualquier farmacia y hay personas que te llegan y te dicen, mire, somos una familia de 7 personas y nos vamos para Miami. Yo necesito un botiquín para 7 días. Y el farmacéutico se lo puede armar sin ningún problema. Uno se arma en base a la cantidad de días que el paciente va a ver. O sea que yo puedo llegar a la farmacia, y usted le arma su botiquín. Maravilloso. Llegaron del farmacéutico. Y no solamente armar el botiquín, sino también orientarle cómo se utilizan los medicamentos que van dentro del botiquín. A ver, ¿qué otra cosa se nos está, aparte de los antidiarreicos? Gasas, curitas. Las gasas, ahí vamos, los médicos quirúrgicos, es que sería como la última línea de lo que es un botiquín básico, ¿no? Los médicos quirúrgicos se llaman así porque son todos los elementos que utilizamos para proteger o curar heridas, ¿no? Entonces, están las gasas que deben ser esterilizadas, ¿ves? Porque si son heridas directas, siempre se tienen que utilizar materiales que sean limpios o con el menor nivel de bacterias. En este caso, los
esterilizados es lo indicado. Ok. Los guantes de látex, si puede tener un par de guantes que sean también eso sí no tengo yo. Mejor, aunque los de látex que vemos que se venden sueltos no son esterilizados, pero hay guantes esterilizados que vienen en sus paquetes y usted puede tenerlo en su botiquín. Ok. El algodón, también están los apósitos. Los apósitos realmente es como una almohadilla que se hace de algodón con gasa esterilizada. Ajá. Y es muy útil cuando hay pérdida de mucha sangre. Ella absorbe y puedes presionar la herida y puedes incluso cambiar, poner y vendar. Y si la cuestión es un poquito ya más seria, por lo menos dar ese apoyo antes de llegar a un centro hospitalario. Y siempre tener algo de vendaje, ¿no? Sí, están Hay unos que se pegan solos. Sí, esos son la gente lo conoce mucho como vendas Coban. Coban porque en inglés, ¿no? Ajá. Son autoadhesivas, que son bien prácticas. Ahí no requieres el esparadrapo, ni cuando uno se lo va a arrancar, se lleva la mitad de la piel. No, o sea, no es irritativo ni nada, Sí. ¿no? También, bueno, se habla de esparadrapo. Actualmente se recomienda más usar las cintas adhesivas que sean hipoalergénicas. ¿Cuáles son esas? Las que todos escuchamos como Microspor o Transport, pero es en inglés, que estamos hablando de cintas adhesivas de tipo tela hipoalergénica, que sería un Microspor, o de tipo plástico transparente, que son las Transport, pero no es cualquier cinta adhesiva para pegar gasas, son cintas medicadas creadas para no irritar la piel. Okay. Y se recomienda más, por lo menos el Microspor yo lo recomiendo mucho porque tiene la gran ventaja de que es hipoalergénico y que no te produce irritación. Cuando haces los cambios de vendas o de limpiar una herida, súper práctico. Ok, sí. Yo recuerdo cuando me dejaron un catéter cuando tuve a mi hijo hace 10 años. Gracias a Dios la doctora fue muy paciente. Estuvimos como 1 hora tratando de arrancarme todo eso de la espalda del catéter porque fue súper doloroso. En esos tiempos no existía, ¿será? Pues, o no se usaba tanto. O de repente no lo tenían en el momento o no lo utilizaban tanto. Realmente el Microspor es algo, no es nuevo, pero no es que tampoco tenga tanto tiempo. Y realmente no es tan económico como un esparadrapo, que es la famosa cinta esta con goma, que es la antigua. Pero actualmente lo consigues en cualquier farmacia y diría que si pones costo-beneficio, el beneficio más grande lo vas a tener con el Microspor. No, seguro. Auxilio. Oiga, licenciada, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.